Operación Oso Polar. La vez que Estados Unidos invadió Rusia y perdió. Para nadie es un secreto que una vez Rusia cayó en manos de los bolcheviques con ideología socialista, el mundo comenzó a temblar, temiendo quizás aquel fantasma que recorriera Europa, el fantasma del socialismo. Así es que en plena Primera Guerra Mundial, aún con las fuerzas desgastadas por la contienda que había durado ya varios años, los países europeos intentaron por todos los medios derrotar a los revolucionarios bolcheviques y hacerse de nuevo con el control de Rusia, restaurando el gobierno monárquico y feudal del zarismo, apoyando con tropas y recursos a los contrarrevolucionarios blancos, simpatizantes de la monarquía y del gobierno provisional menchevique, los cuales se unirían a la vez al ejército blanco una vez fueron expulsados del gobierno de Rusia. Ingleses, franceses e incluso japoneses fueron enviados al frente ruso en busca de la destrucción de los sueños socialistas, del partido bolchevique de Lenin. Pero no contaban con el ejército rojo que, dirigido por Lev Trotsky, ocasionaría varias pérdidas por parte de los blancos y sus aliados. Lo que aún se desconoce de esta historia dentro de la guerra civil rusa es que Estados Unidos enviaría un contingente de soldados para apoyar al ejército blanco y a los aliados en contra de los bolcheviques, en una operación llamada Oso Polar. La fuerza expedicionaria estadounidense estaba compuesta por 5.000 soldados enviados a Arcángel como parte de la intervención aliada en la guerra civil rusa, combatiendo al ejército rojo en la región de 1918 a 1919. Woodrow Wilson, el presidente norteamericano, enviaría esta expedición en respuesta a las demandas de Inglaterra y Francia para unirse a la intervención en el norte de Rusia. Los objetivos de esta expedición eran: evitar que las reservas de armamento enviados al frente oriental, ahora rendido, cayeran en manos alemanas o bolcheviques. Montar una ofensiva para rescatar a la legión checoslovaca que quedó varada a lo largo del corredor transiberiano. Los soldados estadounidenses que componían la expedición eran mayoritariamente de Michigan. Por las bajas temperaturas del lugar, esperaban que los soldados fueran capaces de soportar las temperaturas bajo cero de Rusia. Abandonando el campo de entrenamiento Custer, no sabrían a dónde serían enviados, llegando al frente occidental. Al enterarse de las órdenes, el general John J. Pershing cambió las órdenes del regimiento 339 y el cuerpo de ingenieros 310 y algunas unidades de la división 85. En lugar de enviarlas a encabezar las tropas francesas, las envió al Reino Unido con armamento ruso, destinado al norte de Rusia. Llegarían a Arcángel el 4 de septiembre de 1918, guiados por el mando británico, ya que las fuerzas aliadas habían ocupado la ciudad el 2 de agosto de ese mismo año. Al mismo tiempo, se enviaron cerca de 8.000 soldados estadounidenses a Vladivostok, formando parte de la intervención aliada en Siberia. Las condiciones climáticas eran adversas y los soldados estadounidenses, pese a vivir en climas fríos, no eran comparables al invierno ruso, sobre todo en Siberia. En 1919, ya por el mes de octubre, los informes revelaban 559 bajas, 109 muertos en combate, 35 debido a heridas de guerra, 81 muertos por enfermedad, 19 muertos por accidentes u otras causas, y 305 prisioneros de guerra. Los restos de 56 soldados fueron traídos de Rusia y enterrados en Michigan en una ceremonia que tuvo lugar el 30 de mayo de 1930. La expedición fue un fracaso, no se lograron los objetivos que los aliados tenían en mente. El ejército rojo fue superior y fue superando a las tropas aliadas y el ejército blanco. No quedó más remedio a Wilson que retirar las tropas sobrantes de la expedición. Un hecho poco conocido, la vez que Estados Unidos invadió Rusia y perdió, como dirá el escritor estadounidense James Carl Nelson, los rusos no han olvidado que nosotros los invadimos, pero muy pocos estadounidenses conocen esto, y yo creo que deberían saber, porque este es el tipo de misiones que luego vimos en Vietnam o en Irak. La campaña estadounidense en el norte de Rusia, como se llamaría oficialmente, llegaría a su fin 9 meses después de terminada oficialmente la Primera Guerra Mundial en 1919. Con soldados confundidos, algunos conociendo la situación, se preguntaban hasta cuándo sus altos mandos darían la orden de abandonar el invierno frío de Rusia, en donde vivirían una de sus derrotas más estrepitosas y sin embargo más desconocidas. De acuerdo con el testimonio de uno de los soldados llamado Harry J. Costello, opinaría lo siguiente: ¿por qué fuimos a Rusia? Más de 5.000 soldados estadounidenses retenidos en el reducto ártico de Arcángel desde el verano de 1918 hasta junio de 1919, combatiendo como ningún otro soldado lo ha hecho en otro lugar, ni siquiera en nuestra guerra de guerras, se han estado haciendo esta pregunta. El misterio que ha estado en sus mentes ha permanecido hasta cierto punto sin resolver, incluso ahora,
más de un año después de haber regresado, tras haber sufrido dificultades indecibles. Los soldados apenas sabrían de su destino, pensando que serían enviados al frente occidental en Francia. Sospecharon que sería otro el lugar de su despliegue cuando recibieron entrenamiento del explorador británico Ernest Shackleton para sobrevivir en climas fríos. Fueron destacados en la ciudad portuaria de Arcángel, en donde al llegar ya los esperaría una fuerza aliada, los soldados ingleses y franceses, y según dice Costello, el escenario era desolador, no había comida ni actividad económica. Los bolcheviques habían llevado todo lo que tuviera algún valor o utilidad. Todas las lanchas, el material ferroviario, los equipos hospitalarios y los suministros médicos, las municiones, las armas, los alimentos, las imprentas, las joyas valiosas de los residentes ricos, todo había desaparecido con los bolcheviques. Para colmo de males, los oficiales aliados les quitaron las armas que traían, les dieron ropas nuevas con botas para la nieve y armas poco confiables a imitación del armamento ruso. Nuestros hombres no tenían ninguna confianza en esta arma, pero era la única que tenían, e hicieron todo lo que pudieron en estas malas circunstancias. Estos rifles se atascaban, se rompían y eran imprecisos. Lo peor de todo llegó con el invierno. En temperaturas bajo cero, les tocó combatir con tropas rusas acostumbradas a estas condiciones climáticas tan adversas. Ni todo el entrenamiento que habían recibido, ni siquiera haber nacido en uno de los lugares más fríos de Estados Unidos, les había preparado para el invierno ruso. Además de eso, las ametralladoras se congelaban, impidiendo su uso, en contra de los enemigos cada vez más fuertes. Viviendo, según en palabras de Costello, un infierno congelado. Según explica Nelson, las fuerzas aliadas en el norte de Rusia sumaban unos 11.000 soldados, pero debían hacer frente a un ejército de 60.000 bolcheviques, de los cuales unos 45.000 estaban desplegados en las áreas adyacentes a Arcángel, por lo que la relación de fuerzas era aproximadamente de 4-1, encontrándose, como es evidente, en una inferioridad numérica importante. Los aliados cometieron el error de creer que con el invierno las operaciones militares del enemigo disminuirían y permanecerían acuartelados. Sin embargo, acostumbrados al frío, en lugar de disminuir su actividad, esta aumentó. Bien organizados y equipados con esquís y buena ropa de invierno, los ataques enemigos no hacían más que arreciar. Aún así, cuenta el escritor que hicieron un buen papel con los recursos que tenían, ya que en un ataque de los bolcheviques, siendo estos 7.000, defendieron la línea de ferrocarril, abatiendo a 2.000 soldados rusos, mientras que 46 soldados estadounidenses fueron atacados en un lugar remoto a unos 300 kilómetros de Arcángel, perdiendo la vida a 25 soldados norteamericanos. Ese ataque representaría para él el principio del fin de la campaña. En realidad, muchos soldados sostienen que la mayoría de los combates en territorio ruso se dieron incluso después de firmar el armisticio que pondría fin a la Primera Guerra Mundial. Los soldados estadounidenses no entendían el por qué seguían luchando en aquel frente, y hubo insubordinaciones de soldados que no querían ir al frente. Incluso en Estados Unidos hubo un gran malestar. En el Senado se hizo una moción para obligar al gobierno de Woodrow Wilson a traer de vuelta a los soldados del frente ruso, la cual fue derrotada por un voto. A pesar de que Wilson había dicho que las tropas estadounidenses no debían de inmiscuirse en la situación interna de Rusia en cuanto llegaron, quedaron implicados en ella. Los soldados estadounidenses se excusan diciendo que el mando de la expedición quedó en manos de los británicos, quienes pensaban que podían lanzar una contrarrevolución que derrotara a los bolcheviques. Era el antiguo régimen pensando en eliminar la amenaza del nuevo. Era por ello que los británicos querían reanudar comunicaciones con la legión checoslovaca destacada en Siberia, muchos de ellos exprisioneros de guerra rusos, para que pudieran unirse a la fuerza principal y marchar hacia San Petersburgo y Moscú, con las que pensaban deshacer la revolución rusa, en lo cual a la vez fracasaron. La revolución continuó su camino en manos del Ejército Rojo, y finalmente, después de una expedición fallida, los estadounidenses se retirarían periódicamente de este frente, denominándose ellos mismos como osos polares. Aquí valdría la pena recordar lo que muchos almanaques del arte de la guerra dicen: hay territorios en los que no debes luchar jamás. Rusia es uno de ellos. Su territorio es tan grande que absorbe a todo aquel que se aventure a traspasarlo. Parecería que el territorio ruso es un aliado de aquellos que lo habitan, y que además de luchar contra fuerzas acostumbradas a los caprichos de estos climas extremos bajo cero, tienen que sortear el invierno, las condiciones climáticas, que son muy importantes para definir el resultado de una batalla e incluso de una guerra. Lo constató aquellos años en los que soldados suyos estuvieron destacados en territorio del oso blanco, o mejor dicho, del oso rojo, que vencería al oso polar. Un primer choque de lo que sería un siglo lleno de enemistad y antagonismo entre las dos naciones,
por lo que no es de extrañar que los rusos tengan resentimiento de aquellas potencias que buscaron subyugar a la Revolución de Octubre. Sin dudas, esto nos recuerda que Rusia es invencible y que lo único que podría derrotar a Rusia y a su invierno son los propios rusos. Si el video te gustó, por favor deja tu like y un comentario, además de que agradecería que compartieras esto con tu familia o amigos que no conocían esta impresionante anécdota de la historia. La vez que Estados Unidos invadió a la Unión Soviética en una expedición sin propósito, dicho por los propios soldados norteamericanos y por el sucesor de Wilson, quien lo habría calificado de un rotundo fracaso. Únete a mis redes sociales, donde publico frecuentemente material que te puede interesar. Sin más por el momento, me retiro. Nos vemos a la próxima en el Palacio de Sanssouci.